Ya jóvenes, vamos a dar inicio entonces al taller práctico. Este se va a llamar de enrutamiento RIP B2. ¿Qué es lo que es enrutamiento RIP? ¿Sí? Sí, sí. Para verlo mejor, ¿cierto? Sí. Ya. Ningún problema. Y cuando hagamos la topología vamos a darle suma a las clics, a la línea de comando. Enrutamiento RIP es un protocolo, routing RIP es un protocolo que se llama de rutas dinámicas, y la diferencia que tiene con la ruta estática es que aquí el router decide qué camino tomar, a diferencia que en la ruta estática nosotros programamos el camino a seguir del router. ¿Ya? Esa es una diferencia. Otra diferencia que podemos encontrar es que en el enrutamiento dinámico puede existir más de un camino o vía para llegar de un punto a otro, de un equipo origen a un equipo destino. Por lo tanto, el router piensa y toma decisiones. Si cae una interfaz, por ejemplo, de un camino, de una ruta, él sabe que tiene que ir por otra ruta. El usuario nunca nota que se cayó la red, sino que siempre es conectividad de origen a destino. ¿Ya? Nunca nota esa falla. Esa es la diferencia con el enrutamiento dinámico. Y está constantemente trabajando. Ejemplos de enrutamiento dinámico, por ejemplo, se aplica en el software Waze. ¿Cierto? ¿Han usado Waze alguna vez? Para hacer búsquedas de origen-destino, o lo que hace también Google, ¿cierto? Google Maps, para trazar rutas. Y me muestra ruta en tiempo real. Waze hace eso. A diferencia de Google, que Google, yo defino la ruta, pero no me indica si el camino está cortado, no me indica si hay tráfico, nada de eso. Me indica solamente origen-destino. Waze en cambio me dice, hay un camino que está con dificultad para llegar, ¿cierto? Hay equipo o vehículos detenidos, váyase por esta otra ruta alternativa. Esa es ruta dinámica. ¿Ya? Entonces podríamos compararlo. Google Maps sería ruta estática y Waze sería ruta dinámica. Eso también indica que el router en el que está trabajando ese protocolo requiere más procesamiento CPU porque está constantemente analizando la red. Entonces son algunas diferencias. Y otra diferencia también que vamos a encontrar de rutas estáticas con RIP es que el enrutamiento RIP, en vez de conocer las redes de otro router, es lo que hace al revés: muestro mis redes, las que yo tengo conectado. Es el proceso inverso. ¿Ya? Entonces no es difícil de configurar, pero sí vamos a entender que el funcionamiento es totalmente distinto. ¿Ya? RIP muestra sus redes, la ruta estática conoce a redes remotas o distantes. Para hacer la primera parte sigue siendo igual en lo que es direccionamiento IP. Vamos a poner unos equipos, unos routers, configurar las seriales, sigue siendo lo mismo. ¿Dónde va a cambiar? En la parte de programación de routing. Así como existe RIP versión 2, existe una versión de RIP que se llama RIP NG. Y la diferencia también está con ella, es que una soporta IPv6 y la otra no. Esto es para IPv4, RIP versión 2. A la vuelta, ¿cierto? La siguiente semana vamos a trabajar con RIP NG y les voy a pasar un taller para hacerlo físico también. Vamos a ocupar, en este caso, dos routers 1941. Dos routers 1941. Vamos a ocupar dos switches 2960. Y vamos a ocupar dos PC. Dos PC. 2 y 2. Dos routers 1941, dos switch 2960, dos PC. En primera instancia vamos a empezar a asignar los nombres que van a tener los equipos en la topología y luego el direccionamiento IP. Los switch LAN 1, LAN 2 se van a llamar los switch, y los routers se van a llamar Santiago y Concepción. Santiago, Concepción. Dos PC, PC1, PC2, los switch LAN 1, LAN 2, que van a hacer referencia a las redes locales, y los routers Santiago, Concepción. Vamos a hacer enrutamiento entre dos localidades remotas. Las redes con las que vamos a trabajar, porque aquí es importante conocer las redes para ver cómo un router la muestra o la propaga, van a ser las siguientes. La red del sector izquierdo o del LAN 1 va a ser la red
168.0.0 con máscara o slash 24. Esa va a ser la red. Y la IP a utilizar en la red 00, ahí para que vea un poco mejor la topología. La dirección IP para el host de la izquierda, el PC1, va a ser la 192.168.0.10 máscara 24. La red va a ser la 192.168.0.0, esa es la red completa. Y la dirección de gateway de la red, vamos a salir por la tarjeta gigabit 00 0/0 del router Santiago por la IP 192.168.0.1 máscara 24. Entonces ahí tenemos la primera parte de la topología. Esa es la red con que vamos a trabajar. La IP del router Santiago va a ser la 192.168.10/24 por la gigabit 00. Y la IP del host, ¿cierto?, de la izquierda va a ser la 192.168.0.10. Entonces ahí tendríamos en la segunda parte de la topología, ahí vayan, ¿cierto?, asignando con colores para que les quede ordenar las redes LAN. Ahí ustedes lo organizan, ¿cierto? En la red del lado derecha, la LAN 2, vamos a trabajar con la red 192.168.100.0 máscara o slash 24. Esa es la red. Esa es la red. Y de esa red vamos a utilizar las siguientes direcciones: la IP 192.168.100.10 máscara 24, que va a ser la dirección IP del PC2. Y en el router Concepción vamos a configurar la gigabit 000 con la dirección IP 192.168.100.1 slash o máscara 24. Entonces ahí tenemos ya asignada la dirección IP. Entonces tenemos una red, tenemos la otra red por el otro lado, pero entre router y router también tenemos que crear una red, una red WAN entre ellos. Entonces, entre router Santiago y router Concepción, vamos a trabajar con la red 192.168.50.0 máscara 24 slash 24. Y la IP a utilizar de esa red en el router Santiago va a ser el router que va a sincronizar el enrutamiento. Él va a ser el DCE. Entonces, él va a tener la tarjeta serial 0/0/0 con la dirección IP 192.168.50.1/24 o máscara 24. Y él va a ser DCE. Él va a ser un equipo DCE. Y router Concepción, en su tarjeta serial o interfaz serial 0/0/0, vamos a utilizar la IP 192.168.50.2/24. Y él es DTE, por lo tanto no lleva ningún valor, solamente se declara el que es DCE. Para el equipo que es DCE, el valor que debe llevar es clock rate, ¿cierto? 9600. Para que lo consideren. DCE. Solamente el DCE lleva el valor. El clock rate no lleva nada. IP, máscara de red y puerta de enlace en los PC. Y la puerta de enlace va a ser la dirección del router
de cada uno de las topologías, de cada una de las redes. Entonces tengo el PC. ¿Cómo va, Luis? ¿Va bien? Sí, listo. Y cuando tengo ya listo el PC, lo conecto a la puerta 24 del switch más cercano, a la 24. Y luego hago lo mismo con el otro PC. Primero comenzar con los PC. Vamos a configurar los gateways primero. Router Santiago. Antes, agreguen las tarjetas seriales que las vamos a utilizar. ¿Cierto? Apagan el router y a la derecha tarjeta HWI2T y a la izquierda la tapa, ¿cierto? La cubierta. En ambos routers aprovechan de hacer lo mismo antes de empezar a configurar. Entonces router Santiago entra a modo privilegiado, le asigno un nombre, un hostname, Santiago en este caso, y lo que va a hacer es configurar la gigabit 00 del router Santiago para que sea gateway de la red. Interface gigabit 00. Estamos en router Santiago configurando, y luego la IP address. La IP address del router Santiago es la 192.168.0.1 con la máscara 24, la máscara de subred, y no shutdown finalmente. Entonces tenemos la configuración básica de la tarjeta de red. Le dimos un nombre al router, iniciamos la tarjeta gigabit 00, dimos IP y máscara de red y luego levantamos la tarjeta. Una vez que está lista esa configuración, conecta, ¿cierto?, la gigabit 00 de su router, la gigabit 00 del router a la boca 1 del switch. Y en el router Concepción hace lo mismo. También nombre, dirección de la tarjeta de red y conectar. Una vez que tengan listo, ¿cierto?, las tarjetas de red, de esta parte todavía no llegamos a la red WAN, hacen ping o prueban conectividad desde el PC a la puerta enlace o del PC al router. Comprueben que llegan. Lo primero vamos verificando paso a paso los errores que pudiesen surgir. Ping a las puertas de enlace. A las puertas de enlace. Ya la parte red LAN, vamos a la parte WAN, las seriales. En el router Santiago, ¿cierto?, la serial 000 a configurar. Le asignan una dirección IP a la serial 000, que en este caso es la IP
168.50.1 con máscara 24, la máscara por defecto. Entonces IP y máscara de red. Levantan la tarjeta con un notch down. Y además nos piden en el taller que él sea el DCE, ¿cierto? Por lo tanto lleva el valor, en la tarjeta, el valor clock rate 9600. Clock rate 9600 bit. Primero el direccionamiento IP, todavía no llegamos al enrutamiento. Hasta ahí no hay problema, ¿cierto? Estamos ok, lo hemos hecho varias veces. Vamos al router Concepción. Router Concepción para hacer la configuración previa. También interface serial 000. Dirección IP address 192.168.50.2 con la máscara por defecto 24 y no down, nada más que eso. Él no lleva clock rate. Y recuerden ir grabando la configuración. ¿Cómo revisamos las tarjetas de red o las configuraciones? ¿Con qué comando? A ver si nos recordamos. Javier, ¿se acuerda con qué comando revisamos la dirección IP de las tarjetas de red? Show IP, falta algo más. Interface, brief, perfecto. Siempre comprueben en qué estado la tarjeta, que esté en app, el protocolo y físicamente el status. En este caso el estatus del serial nos muestra que está abajo porque no está conectado. Hay que ahora conectar con el cable. ¿Ya? Siempre es bueno ir revisando nuestra configuración. Y la conexión sería de DCE, que es el que tiene el reloj, de DCE, de la serial 00 a la serial 00. En estas condiciones, usted debería ser capaz de hacer un ping del PC al gateway y del PC al gateway. Y entre router y router, prueben ping primero, asegúrense. Entre router y router deberían tener conectividad. No así todavía entre PC a PC. Nos falta programar el enrutamiento. En este caso, enrutamiento dinámico. Sí, entre serial y serial hay que hacer ping. Entre router y router, serial a serial. 5 de 5 debería mostrar. Es cierto, vamos a hacer algunos cambios y el protocolo de enrutamiento es distinto a lo que hemos visto en ruta estática. En este caso, los routers no tienen que conocer o aprender la red que está en el salto del siguiente router o la red vecina, sino que lo que tienen que hacer es mostrar sus redes. Es distinto, que es al revés el protocolo. Entonces lo primero que vamos a hacer es entrar al router Concepción y vamos a habilitar el protocolo. Santiago. Vamos a hacerlo por Santiago. Bueno, daría lo mismo cualquiera de los dos. No importa. Podemos empezar por Santiago, por Concepción, como quieran. Entonces, en el router que ustedes eligieron, en este caso router Santiago, configure terminal, y habilitan el protocolo, lo habilitan con el comando router RIP. Router RIP, para levantar el protocolo de enrutamiento. Luego enter. Y ahora definimos con qué versión de RIP trabajar. Versión 2 en este caso. Está la versión 1 y la versión 2. Vamos a trabajar con la versión más actualizada. Router RIP versión 2. ¿Sí? Y en el equipo, en los comandos, en nuestra consola cambia a config router. ¿Sí? Cambia a config router. Ahora tenemos que programar las redes que él conoce directamente. Redes. Entonces, el router Santiago, la primera red a programar va a ser la red de LAN, que es la 192.168.0.0. ¿Cómo la programamos acá en el protocolo? Luego de ejecutar versión 2, comando network
network y la red. 192.168.0.0. Router RIP. Sí, adelante. Router RIP, luego versión 2 y luego la red. Ahí habilita con el comando network. Network 192.168.0.0 y enter. Y luego programa la segunda red que conoce con RIP, que vendría siendo la red directamente conectada, que es esa, 192.168.50.0. Entonces nuevamente network, comando network y la red 192.168.50.0. Ahí tenemos las dos redes. El comando siguiente es para que el router muestre sus redes a los otros routers, a los routers vecinos. Y eso se hace con el comando redistribute static. Redistribute static. Ahí va tabulando para que el autocomplete. Ya. Redistribute static. Redistribute en inglés. Redistribute. Redistribute. Redistribución estática. Redistribute. Redis tabular. Ahí. Redis tabular. Redistribute static. Redistribute static. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el comando redistribute static? De esa forma él muestra sus redes que tiene al otro router con RIP. ¿Cierto? Va a empezar a mostrarlas una vez que se configuren. Y por último, acá no auto summary. Redistribute static, no auto summary. ¿Ya? ¿Cómo van hasta ahí? ¿Van bien? Primero, router RIP, luego versión 2, luego las redes y luego redistribute static y cuarto paso, no auto summary. Todavía nos falta uno más para que terminemos. El último comando que nos falta. Lo último que nos falta es indicarle al router lo siguiente. Hay un comando que nos indica a nosotros de que el router no debe mostrar tablas por una tarjeta de red que no tenga conectada a otro router. Por ejemplo, el router Santiago, ¿qué tarjeta de red no tiene conectado a otro router de las que están activas? La única que tiene conectada a otro router es la serial 000. Pero en cambio, ¿qué pasa con la gigabit 00? Él va a un switch, no va a un router. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esa tarjeta? En la configuración ahora es decirle que no mande enrutamiento por ahí, que no muestre su tabla, porque no sería necesario, porque por donde se muestran las tablas solamente por donde van señales. Y eso aplica para que el router trabaje de una mejor forma, en rendimiento. Y eso se hace así. En la misma configuración del router RIP que estamos trabajando, después de no auto summary, se declara el comando passive interface. Passive interface y le decimos qué tarjeta va a ser la passive interface, en este caso la gigabit 00. ¿Ya? No se hace la 01 porque esa no está activa en este momento, son solamente las tarjetas que están activas y que no van a un router, en este caso la gigabit 00 va a un switch. Passive interface gigabit ethernet 00. Listo. Y ahora grave en el router. Passive interface y luego el nombre de la tarjeta. Passive interface gigabit 00. Graba, estaría listo con el router 1. Estaría listo. Y graba. Ahora está en condiciones de ir al router Concepción y ir a configurar el enrutamiento. A ver si recordamos, vamos repasando. Primero, habilitar el protocolo RIP. ¿Cómo se hacía? Router RIP. Router RIP. Luego, la versión 2. Luego, las redes. ¿Cuáles son las redes que conoce el router Concepción? ¿Cuáles serían? La 192.168, la 100.0 y ¿cuál más? Eso, y la 50.0 la comparte también con el router Santiago. Los dos conocen la misma red.
y se publica 192.168.50.0. Mostrar sus redes, comando redistribute static, luego no autosummary, y por último declarar la passive interface. ¿Cuál sería la passive interface de concepción? ¿Cuál va a la red LAN? La gigabit 00. Entonces passive interface gigabit ethernet 00, y por lo tanto por esa tarjeta hacia acá no va a mostrar enrutamiento, no es necesario porque no se conecta a otro router, va a un switch. Y ahí estaríamos condiciones. Graban y vamos a revisar la tabla de enrutamiento, cómo nos quedó. ¿Cómo se revisa la tabla de enrutamiento? Con el comando show IP route. Y ahí deberían aparecer en ambos routers una red nueva con la letra R, ¿ya? Y esa red nueva con la letra R, con la inicial R, significa que fue programada con RIP y me muestra la información propia de esa red. Dice cuál red conoció y por qué interfaz la está aprendiendo. Las que están con la letra R. Show IP route en ambos routers, ¿cierto? Y muestran la ruta o la tabla de enrutamiento donde se aplica RIP ahora, con la letra R. Por último, para comprobar conectividad, va a ser un ping del PC1 al PC2 y un tracer luego del PC1 al PC2. Ping y tracer, para ver la IP y también ver el salto o por qué red se fue. Hay que hacer el ping y el tracer. Hago un ping primero a la dirección del otro host y luego el tracer hacia el otro host. Ping y tracer. Y lo repiten en ambos sentidos. Tracer con T final. T-R-A-C-R-T. Tracer. ¿Sí? ¿No está llegando con el tracer tampoco? Y el ping tampoco, bueno.